No, yo creo que ya hay una transformación muy clara. El Limba programa obras audaces en cuanto ya no le tienen miedo a los temas tabú, se hizo común, como les llaman, temas tabú, se hizo muy común el tema. Hay otros temas también a tratar. Bueno, hoy tenemos un escritor Malpica, no sé si lo conoces, bueno, trata temas fuertes también. Pues casi todos los dramaturgos que vinieron al diplomado que organizó Amaranta con el IMBA de dramaturgia para jóvenes audiencias, casi todos son dramaturgos comprometidos con una dramaturgia, le podríamos llamar moderna, seria, de emociones. ¿Cómo me dijiste que le llamas tú? Comprometida con la infancia. Con la infancia. Pues es eso, es comprometerse. Porque ayudas, porque no puede ser que los niños sigan viviendo en Walt Disney. No es cierto. No es cierto. En donde los personajes ni siquiera son papás, todos son tíos. ¿Sí? ¿No te has fijado? El Pato Donald tiene sobrinos. Mickey tiene sobrinos. ¿Quién tiene hijos? Nadie. Es una sexualidad perdida allí, quién sabe cómo aparecieron, ¿no? De una semilla. En la coordinación de literatura de Limba estaba una persona que fue compañero de Universidad de Amaranta, un novelista, Genei Beltrán, que venían hace mucho tiempo hablando de la posibilidad de hacer algo así, y le dijo, bueno, estoy aquí, vamos a hacerlo. Y Amaranta lo armó, les habló a los dramaturgos, conoce mucho la dramaturgia de México, y entonces, ¿qué hizo? Dividió los temas del diplomado y escogió para cada tema aquel dramaturgo que era como mejor en ese tema. Es lo que hizo. Tuvimos el apoyo, no había casi nada de apoyo, fue en finales del sexenio pasado. No había dinero y entonces pusieron un poquito Bellas Artes, y lo que nosotros hicimos fue anunciarlo como centro cultural, y tuvo una gran demanda. Entonces hicimos varias modalidades: modalidad presencial, que tenía un precio, a distancia, el Limba, por ejemplo, o sea, la Dirección de Literatura de Limba, Imbal se le dice ahora, tenía como unas pantallas colectivas en centros de Limba de provincia, y ahí se reunían varios y se pagaba una cantidad por esa pantalla que se abría. O privadas también, había pantallas privadas. Se dieron cursos, incluso en Canadá tomó una persona el curso, en Argentina otro. Y yo creo que si lo vamos a volver a hacer este año, para avisarles a Colombia, para que se inscriban. No es nada caro, y tenemos la gran ventaja de Emiliano, que además de hacer la multimedia y actuar y todo, era el coordinador de toda la multimedia, y contrató el programa para enviar la imagen, y tenía los micrófonos y las preguntas y respuestas, todo. Él estaba aquí y tomaba todo el diploma. Entonces, creo que en Marionetas de la Esquina tenemos una ventaja. Además de dedicarnos al teatro, a la producción, porque producimos todo aquí, también toda la parte académica la hace Amaranta, y tenemos el gran apoyo de Emiliano y de Beto, que hacen que todo sea fácil. No fue complicado. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Y después que me explique Emiliano, Amaranta tiene su oficina ahí arriba, le digo, ya, se hace. Y si perdemos, no vamos a perder, le dije, vas a ver. Y no perdimos. No sé.
Yo lo que sé es que Amaranta puso a Susan para abrir, Susan y ella, y se llamaba Desestructuración de la infancia. O sea, no se habló de dramaturgia, sino de infancia. ¿Qué pasa con los niños? Entonces eso me pareció genial, no voy a decir maravilloso, genial me parece, porque hay que hablar de lo que son los niños, de lo que viven, de lo que sienten, de cómo trabaja Susan cuando tiene un texto y lo presenta con niños, que es lo que hace Amaranta también, tiene un texto y va y lo lee y lo tallerea con los niños, y de ahí se da cuenta a dónde le sigue y si lo que está escribiendo se entiende. Hay un compromiso con la infancia. Y bueno, así lo hizo. Las primeras sesiones fueron de desestructuración de la infancia y después ya, bueno, los que hacían personajes, los que trabajaban atmósferas, los que trabajaban diferentes, ¿no? Las diferentes propuestas del diplomado. O sea, no se trataba de hacer un diagnóstico del teatro infantil, se trataba de que los que lo tomaban escribieran y se atrevieran a escribir un texto y hagan un premio. Uno de los textos que salieron del diplomado en Tlaxcala ganó y es el teatro escolar que se va a hacer. Fíjate, hace 25 años no admitieron la vaca y ahora sale un texto del diplomado con un tema difícil y sale seleccionado. ¿Qué necesitamos? Falta que hay mucha gente, sí, yo creo que Amaranta lo sabe, porque Amaranta dio muchos talleres, da muchos talleres por el país. Dio en Tijuana, en Tabasco, tiene grupos de seguidores en muchísimos lados y se da cuenta que los jóvenes tienen muchas ganas de decir, pero pocas herramientas. Y entonces el diplomado es darles herramientas a aquellos que quieren escribir para niños. Nosotros, Lucio y yo, hace muchos años, 30, vivíamos la crisis que vivían casi todas las compañías de desbaratarse o de continuar o de si valía lo que hacías o si no, y que el dinero no alcanzaba. Hubo una época en que había muy buen patrocinio y muchas giras, y después del terremoto que hubo aquí en México, el primer terremoto, creo que es en 77, 87 creo. Ajá, el presupuesto bajó espantosamente. Después tuvimos otras crisis, la crisis de enero de un presidente que salió y otro que entró. En fin, bueno, esa es una historia que conocemos todos en América Latina. Y en esos momentos entra la creatividad de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero seguir? Vivíamos en Cuernavaca y había una persona que nos conocía, que era un gran amigo, es un ingeniero químico, que llegó, estábamos en una junta, un lunes, y le dije, pasa y siéntate, estamos en junta, ahorita después comemos. Y oyó toda la junta, estuvo calladito, y después me dijo, Lourdes, necesitan una asesoría. Sí. Y entonces, pero no una asesoría de teatro, me dijo, de negocios. Yo le digo, ¿cómo de negocios? Y entonces había un hombre que se llama, el que te digo se llama Octavio García, y el otro que nos recomendó con otro que se llama Alejandro Serralde, que tiene una empresa de asesoría a empresas. Y fuimos a hablar con él y dijo, bueno, primero quiero ver qué hacen. Y nos fue a ver y dijo, es maravilloso lo que hacen. Y yo difícilmente puedo montar un laboratorio, que son ustedes, me dijo. Entonces fuimos como un laboratorio para él, pero para nosotros fue muy definitivo. Entender que hay que organizarse como una empresa. En aquella época, cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer
Ya dejamos de ser grupo, nos convertimos en compañía y teníamos una organización de pequeña empresa, pequeñísima, seguimos siendo una pequeña empresa. Nos ve la gente y dice, ¡ay, sí, pequeña empresa con esto! Igual, el funcionamiento es de pequeña empresa porque somos muy pocos. Entonces aprendimos primero a dividir los roles de trabajo. Entonces, en aquella época, Lucio era el que construía y era el que escribía, mis hijos eran niños. Y yo era muy buena con las relaciones públicas, o sea, sabía vender, así, crudo. Y empezamos por dividir eso. Antes, Lucio y yo peleábamos por todo, porque si yo estaba hablando por teléfono y vendía, me decía, Alfonso decía, así no se dice, así no se dice. Desde ese día dijo, tú vende. Y él creaba. Yo una noche estaba una amiga chilena y yo lloraba y decía, yo no estoy en esto para vender, a mí me gusta crear, decía yo. Después, al paso del tiempo, siempre digo que yo trabajo para trabajar en lo que gusta, en lo que me gusta. Y es así. Si tú no tienes aquí en la cabeza que para que una pequeña empresa creativa o colectivo creativo crezca, tienes que organizarte económicamente. Y no tienes que ser, ni de chiste vas a ser rico, pero sí saber que si alguien entra a trabajar contigo, tiene el derecho a tener un salario. Todo, igual que un obrero, igual que un empleado, porque te está dedicando sus horas de trabajo a esto. Entonces eso nos los planteamos Lucio y yo, aunque ya desde antes éramos una compañía rara, que inmediatamente que pagábamos. Inmediatamente, nunca quedábamos a deber un centavo a nadie. Pero ya lo empezamos a organizar de otra manera y entonces empezábamos a ahorrar y aunque no nos pagaran, nosotros pagábamos en el momento en que se tenía que pagar a la gente. A menos que ya hubiera un caso así terrible de que no nos hubieran pagado hace mucho, como estamos ahorita, por ejemplo. Pero fue un crecimiento muy, muy grande ese. Después, bueno, entraban los actores, empezamos a dividir también los roles. Lucio construía, Lucio escribía y yo dirigía artísticamente. ¿Por qué? Porque tengo una mente de secuencialización muy clara, que no todos la gente tienen. Y yo creo que un director de escena tiene que tener esa mente de secuencialización muy, muy bien definida. O sea, porque dirigir es seguir una secuencia y saber qué pasa en esta secuencia y qué necesitas en esta para que resulte en la que sigue. Entonces, si un actor no puede dominar una cosa aquí y lo metes a otra escena, pues ya no va a funcionar, pobrecito, y va a ser terrible para el actor. Entonces hay que apoyarlo en esto para que lo que siga le fluya y lo divierta y le guste. Esa es mi manera de dirigir. Entonces, pues yo dirigía y Lucio inventaba o sea, creaba los títeres y escribía. Y actuaba, se dejaba dirigir por mí. Me costaba, no te creas que era tan fácil que se dejara dirigir, pero se dejaba y como es muy buen actor, era un gran actor, era una garantía tenerlo en la escena. Y yo dirigía y luego me metía, porque éramos muy pocos. Aquí me viste actuando porque ahorita estamos muy restringidos de economía y dijimos, pues yo no cobro, ¿verdad? Pues yo entro y tengo todo el oficio pues para no tener que estar horas y horas aprendiendo a mover las manos de un títere, que parece que es muy fácil, pero sientes la tentación de hablar con las manos siempre y de expresarte con las manos, entonces tienes que tenerlas así controladitas para que el que hable sea el que maneja la cabeza. Bueno, entonces yo creo que eso nos ayudó mucho. Saber que para tener ambición en lo que deseas, tener seguro que quieres. Lucio, que venía de un país, que es Argentina, en el que había menos apoyo que en México a la actividad artística, era quizá un poquito menos ambicioso que yo, en el sentido que decía, vamos a hacer una obra grande. Estuvimos en la sala de conciertos de esta ciudad con una obra preciosa que se llamaba Historias en Colores, que giró por España y Bruselas y no sé qué. Y primero me decía, pero estás loca, y después me decía, qué bueno que estás loca. Y después cuando esto
Dije, vamos a meter un proyecto al gobierno de la ciudad. Y lo metimos y ganamos. Pero ganamos un baldío, o sea, un terreno vacío. Y entonces movernos, que sí estos nos pueden apoyar, pero hay que conseguir el dinero. Y después ya habían crecido mis hijos y Emiliano, que es como otro hijo. Amaranta ya vivía en Canadá. Pepe nos había ayudado una época. Pepe es mi otro hijo, él es historiador. Y algunas veces nos apoyaba actuando, porque actúa muy bien. Y Emiliano y yo éramos los que íbamos a hacer los trámites para conseguir los apoyos y todo, y lo fuimos logrando. El uso de suelo, una cosa que en México existe, sobre todo en esta ciudad es un lío, es tener uso de suelo para el negocio que hagas. Y conseguir un uso de suelo en Coyoacán de centro cultural es casi imposible. Y lo tenemos. Así todo, tenemos una organización de teatros, de espacios independientes organizados, RECIO se llama, Red de Espacios Independientes Organizados, y creo que los únicos que tenemos uso de suelo somos nosotros. Los otros funcionan con permisos especiales y todo. Es atreverte y saber que se puede hacer, y no tener miedo de hacerlo, y no tener miedo de que te digan capitalista. No eres. Ojalá tuviera yo capital, lo que no haría si tuviera un capital. No, no eres. Pero la gente tiene un prurito, sobre todo cuando hemos sido de izquierda, de que nos tiene que seguir yendo mal. No, hay que luchar porque nos vaya bien a todos y que este espacio en donde se han estrenado obras, fíjate, del teatro escolar de este año que seleccionaron, 2 se estrenaron aquí. Ya eso habla de algo. Somos un espacio con puertas abiertas para los trabajos con calidad para niños. Así yo no selecciono, selecciona Amaranta y un comité. A mí nada más me llegan y a veces digo, y casi siempre me equivoco. Tenía razón Amaranta. ¿Qué te puedo decir? Otra cosa, importantísimo. El tiempo no perdona. Te vas haciendo viejo. Y lo más importante que podemos hacer en las marionetas de la esquina, Luz y yo, es dejar entrar a los jóvenes y darles voz, opiniones e impulso para crecer.